Hola amigos, buenas tardes. Estamos aquí en una edición más de nuestro programa Tu vida en equilibrio. Hoy vamos a tener temas muy interesantes. Estamos aquí con Sandra Corona. Buenos días, Hola, Sandra. ¿cómo estás? Pues aquí muy contento de Buenos estar días. contigo para que nos ilustres sobre un tema muy interesante que es la fatiga crónica, ¿no? Así es. Entonces Sandra nos va a hablar sobre la fatiga crónica y también Guadalupe Flores, Lupita, nos va a hablar del papel que tiene el cuidador hacia un enfermo. Eso vamos a verlo en los siguientes bloques y vamos a comenzar ahorita con Sandra que nos hable sobre este tema tan interesante. A ver cómo está eso de la fatiga crónica. Aquí estamos como que tratando de ponernos la batería y que nos explique por qué sucede eso, por qué luego nos sentimos con muy poca energía, ¿no? Así es. A ver, explícanos, Sandra, Exactamente. ¿cómo es esto? Buenos días a todos, bienvenidos a este programa Tu vida en equilibrio y fíjate, Ram, que ese es un tema que va como secuenciado de los otros temas que que les he estado platicando en relación a la energía vital, a la semana pasada que hablamos sobre la ciática y todo este tipo de situaciones. La fatiga crónica es a lo mejor uno de los temas más controversiales que hay, porque se puede llegar a confundir muchísimo con un cansancio. Okay. Cuando nosotros nos sentimos cansados, decimos, bueno, es que estoy fatigada, etcétera. Por el trabajo, por la actividad, por cualquier cosa, ¿no? Exactamente, lo sentimos normal, digamos. ¿no? Cuando tú estás trabajando o realizas inclusive algún deporte o algún desgaste físico, normalmente tenemos un cansancio o una fatiga, que esto se diferencia de la fatiga crónica de la que les voy a platicar. La fatiga o el cansancio físico es precisamente esto: cuando has hecho alguna actividad durante cierto tiempo, bueno, pues tus músculos, inclusive hasta tu mente, se llegan a cansar. Hay cansancio o fatiga mental, cansancio o fatiga física, pero específicamente lo que vamos a hablar ahora es de la fatiga crónica, que prácticamente está direccionada a un síntoma pues ya muy recurrente, Ram, muy recurrente, inclusive va más direccionado hacia las mujeres, aunque los hombres no están exentos, que es la fatiga crónica o la fibromialgia. La fibromialgia prácticamente es como una etiqueta que se da a este tipo de fatiga crónica, porque en realidad dentro de la alopatía, dentro de la medicina tradicional, realmente no conocen su origen. Claro. Inclusive hay gente o hay especialistas que empiezan a hacer una serie de análisis clínicos y que creen que no sale absolutamente nada. Sus niveles están perfectamente bien o dentro de las limítrofes o un poquito desbalanceados en relación al hierro, ¿no? De su cuerpo, al magnesio, etcétera. Y entonces este síntoma se convierte en una serie de complicaciones para la persona que lo padece y sobre todo para la persona con las que convive, porque incluso han llegado a pensar que puede ser un síntoma mental, o que está direccionado hacia la artritis reumatoide, ¿no? A la osteoartritis. O sea que se puede confundir. Se puede llegar a confundir, exactamente. Entonces lo que podremos decir dentro de la medicina alternativa es que la fibromialgia o la fatiga crónica en realidad no es una enfermedad, es un síntoma que está reflejando tu cuerpo a través de una deficiencia de algo. Algo está faltando en tu cuerpo y que no necesariamente tiene que ser de origen mental. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que les dan inclusive medicamentos epilépticos, los mandan al psiquiatra porque se sienten personas completamente incomprendidas, el dolor es muy fuerte. ¿Entra depresión también? Entran en depresiones, empiezan dolores musculares muy fuertes como piquetes en todo el cuerpo que no les permiten dormir. A ciertas horas de la noche no les permiten dormir y entonces estas personas padecen de insomnio, dolores de cabeza, dolores... Hola de nuevo amigos, bueno pues tuvimos una falla técnica, pero ya estamos de regreso para retomar el tema con Sandra, nos quedamos en lo más interesante y bueno, vamos a poner atención en lo que ella nos va a comentar sobre la fatiga crónica. Sandra. Así es, Ram. Bueno, pues les comentaba que hay asociaciones o institutos dedicados a la fibromialgia, a la fatiga crónica, en las que muchas personas pueden asistir, inclusive a los familiares de estas personas, para que puedan ser entendidas, que puedan ser comprendidas.
puesto que los síntomas son bastantes y se confunden mucho desde una depresión, se confunden mucho de una falta de ánimo para hacer las cosas, tanto física como mental, e incluso pues las mandan al psiquiatra, les dan anticonvulsivos. Sobre la fatiga crónica, Sandra. Así es, Ram. Bueno, pues les comentaba que hay asociaciones o institutos dedicados a la fibromialgia, a la fatiga crónica, en las que muchas personas pueden asistir, inclusive a los familiares de estas personas, para que puedan ser entendidas, que puedan ser comprendidas, puesto que los síntomas son bastantes y se confunden mucho desde una depresión, se confunden mucho de una falta de ánimo para hacer las cosas, tanto física como mental, e incluso pues las mandan al psiquiatra, les dan anticonvulsivos, les dan alguna serie de medicamentos que prácticamente podrían parchar un poco la sintomatología, inclusive el dolor. Entonces, si nosotros nos ponemos a revisar todo esto, para prevenir este tipo de cosas es en base a los 4 pilares de la salud. Y esto lo comentaba, hemos estado en un programa lo comentaste, sí. Exactamente, en relación a lo que es la nutrición, por ejemplo, una persona que tiene cansancio o fatiga crónica, más bien fatiga crónica, pues su cuerpo está más acidificado que alcalino. Comentábamos que no solamente las personas que son vegetarianas no estarían propensas a esto, pues todo tiene que llevar un equilibrio, ¿no? Entonces es importante la alimentación alcalina, es importante quitar y reducir muchísimos tipos de alimentos como son las harinas, el gluten, las sales y azúcares refinados, los refrescos, el alto consumo de cárnicos rojos, alto consumo, lo que comenté, y sobre todo una serie de alimentos que estos precisamente nos están provocando un alto grado de acidez en el cuerpo. Entonces la alimentación es bastante importante en relación con lo que tenemos, y no solamente con la fatiga crónica, sino con todas las enfermedades, inclusive crónico-degenerativas, ¿no? Imagínate. El ejercicio también es importante. Las personas que pues dicen, bueno, yo ya hice todo el ejercicio que tenía que haber hecho en mi vida, o no quiero hacer ejercicio, etcétera, es muy importante, Ram, que la gente haga actividad física. Es como los futbolistas que, digamos, entrenaban todos los días, de repente se retiran, y si los ves, es curioso, pero pasan 2-3 años y los ves con un abdomen enorme, que engordaron mucho, y dices, ¿cómo es posible? Si es una persona que hace ejercicio todos los días, que en muy cortito tiempo se puso así y con mucho cansancio, ¿no? Así es, y no necesariamente estas personas podrían tener fatiga crónica o fibromialgia, pero habla de un descuido, un descontrol, que básicamente pues se tiene que estar cuidando pues toda la vida, ¿no? Porque hay pacientes que me dicen, oye, ¿cuánto tiempo llevo esto? Pues el cambio de hábitos, el cambio de un estilo de vida sano, realmente se debe de cuidar toda la vida, ¿no? Entonces ahí es cuando aparecen una serie de síntomas, en el caso de la fatiga crónica. Por supuesto que tiene muchísimo que ver también con la cuestión del sueño o el buen dormir, la regeneración celular. La gente no puede dormir cuando tiene estos síntomas, no puede dormir, se siente muy cansada y por consiguiente pues al día siguiente está completamente cansada. Entonces una higiene del sueño también se direcciona en base a este tipo de síntomas. Hay gente que duerme muchas horas y sin embargo se siente cansada al despertar, o sea que no tuvo un sueño reparador. Un sueño reparador, noche, ¿no? Así es, y no necesariamente estas personas tendrían fibromialgia, pero la gente que sí tiene síntomas de fibromialgia es muy recurrente que tengan este tipo de síntomas muy muy fuertes. Imagínate una persona que no se ha regenerado durante la noche y al día siguiente tenga que batallar para hacer todas sus actividades, es terrible. Es como si te faltara gasolina, ¿no? Así es. ¿Con qué energía lo haces? Así es, ¿no? Entonces es muy importante que sigas una serie de pasos para que pues prevengas este tipo de sintomatología. Tiene mucho también que ver con el estilo de vida que tengas en tu hogar, ¿no? La energía que se maneja en los hábitos, ¿no? Lo que hace la familia. Exactamente. Me he encontrado con muchos pacientes que cocinan para sí mismos de una manera sana, como lo estamos comentando ahorita, y que cocinan de otra forma para su familia, ¿no? Entonces hacen 2 o 3 menús
pero bueno, finalmente lo que se trata es de que haya un equilibrio en la familia, que se realice una serie de planes alimentarios para cada familia, claro, y sobre todo tener la prevención de lo que es la fatiga crónica y que también está llamada como fibromialgia. La etiología o el origen de la fibromialgia es desconocido, es decir, no saben de dónde viene. Entonces eso es algo muy frustrante para las personas que lo tienen y como te repito, se sienten incomprendidas y muchas veces no saben qué es lo que tienen que hacer. Entonces es importante que no lo confundan inclusive con la artritis reumatoide, con la osteoartritis, todo este tipo de patologías, que no se sugestionen sobre todo, ¿no? La gente que ya lo padece, la gente que ya tiene este síntoma, es necesario que tome las riendas de salud en sus manos. Inclusive hay mucha gente que dice, es que yo ya me tomo lo que sea, hago muchas cosas, pero siempre va a haber una solución para el problema tan específico, porque recuerda que tiene muchísimo que ver con tu calidad de vida. Claro, claro. No, pues qué interesante lo que nos dices. ¿Cómo podríamos, digamos, tú cómo diagnosticas esto? ¿Tendrías que hacer un estudio a la persona o cuál sería el proceso para que tú detectes que tiene ese padecimiento? Fíjate que cuando nosotros iniciamos estamos precisamente hablando de una hoja clínica y saber cuáles son los hábitos de la persona, su estado general de salud. Comienzas a explorar. Comenzamos a explorar, entonces. Y vuelvo a lo mismo, en realidad la fibromialgia no es una enfermedad, es un síntoma que también tiene que ver muchísimo con la hidratación, eso es lo que comentaba hace ratito. Con la hidratación, tiene que ser agua alcalina, el agua alcalina, porque muchas veces el agua que nosotros estamos tomando, inclusive botellada simple, está baja en minerales y lo que necesitamos es electrolitos, es decir, electricidad en nuestra sangre, en los líquidos de nuestro cuerpo. Entonces, la falta de energía que las personas tienen en base al síntoma de la fibromialgia es una falta de electrolito. Entonces, tomar agua alcalina, hay fórmulas para hacer el agua alcalina y revisamos todo su historial precisamente para ver si no va encaminado a este síntoma, porque repito, no es una enfermedad. Si nosotros etiquetamos la fibromialgia como una enfermedad, entonces nos vamos a sugestionar más y vamos a llevar, tantos casos que te vas a estar poniendo etiqueta tras etiqueta tras etiqueta y resulta que vas a tener una enfermedad ya de por vida. Y no, la fibromialgia es curable, es algo que se tiene que prever, es algo que se tiene que reestructurar, sobre todo en hábitos alimenticios, ¿no? La gente que tenga posibilidad de irse a otra ciudad, ¿no? También lo puede hacer. Claro. Inclusive recomiendan muchísimo que vayan a vivir y eso les ayuda mucho a estabilizar, al mar, ¿no? o al campo, etcétera. Pero bueno, si no se pudiera, entonces se tienen que tomar los recursos que nosotros tengamos precisamente para subsanar este tipo de padecimiento. De acuerdo, Sandra, pues muy interesante, lástima que ya se nos terminó el tiempo. Da tus datos, Sandra, para que los que quieran buscarte entren en contacto contigo. Estamos en Facebook como Quiro Espacio Holístico y mi teléfono es el 5554-6133 y responderé a todas sus dudas, sus inquietudes o llámenos por teléfono y pues estamos para servirle. Muchas gracias. De acuerdo, gracias y volvemos a los siguientes bloques con Guadalupe Flores, que nos va a hablar de cómo cuidar a un enfermo. Gracias. Gracias.